1 de noviembre 2002, Argentina. Es lanzado de manera independiente su primer álbum, Es Mentira. Así fue el inicio del dueto más icónico del pop en español, Miranda. Estoy seguro que en estos últimos días has visto este clip en redes. ¿A que sí? Pues en este video conoceremos la historia del dueto detrás de ese clip. Bienvenidos a un episodio más de Leyendas Musicales. El día de hoy hablaremos de una banda, o mejor dicho de un dueto, que revolucionó la manera en la que era visto el pop en Latinoamérica. Además conoceremos cómo es que se dio este resurgimiento gracias al clip viral. Pero antes recuerda hacer todo lo de youtuber genérico, darle like, compartir, suscribirse y comentar qué otra banda o artista les gustaría ver en este canal. Recuerda que puedes seguirme en todas mis redes sociales como @don_pendejo, pendejo con X. También te invito a escuchar mi música en todas las plataformas de streaming con el mismo nombre, Don Pendejo. Y si quieres puedes seguir las redes sociales de Leyendas Musicales como @leyendas_musicales. No te quito más tu tiempo, vamos al video. Alejandro Sergi Galante nació el 5 de octubre de 1971 en Aedo, una localidad del partido de Morón, en la zona oeste del Gran Buenos Aires. Creció en una familia de clase media, en un entorno tranquilo y hogareño, donde la música formaba parte de la vida cotidiana. Su padre, de ascendencia italiana, trabajaba en el ámbito administrativo y siempre fomentó el estudio y la disciplina, mientras que su madre, de familia tradicional porteña, se encargaba de los labores del hogar y era una apasionada de la música melódica, especialmente del tango y de la canción romántica latinoamericana. Este contraste entre lo clásico y lo moderno fue clave. Alejandro creció escuchando tanto a Carlos Gardel y Sandro, que sonaban en casa por influencia materna, como a bandas extranjeras que conoció a través de amigos y de la radio. Durante su infancia en Aedo, Ale fue un niño introvertido, observador y con inclinaciones artísticas, aunque no necesariamente al principio hacia la música. Le interesaban los dibujos, las historietas y más adelante la tecnología. A finales de los 70, cuando apenas tenía 8 o 9 años, Argentina vivía bajo dictadura militar y la vida cultural estaba restringida, pero en la intimidad del hogar Alejandro descubría sonidos distintos. Su adolescencia coincidió con el retorno de la democracia en 1983, un momento de explosión cultural en el país. Tenía 12 años cuando Soda Stereo comenzó a sonar en la televisión y esa mezcla de rock con estética moderna lo marcó profundamente. A mediados de los 80, Alejandro empezó a mostrar un interés fuerte por la música. Primero tomó la guitarra, pero lo que realmente lo atrapó fue la posibilidad de experimentar con teclados y sintetizadores, instrumentos que empezaban a circular tímidamente en Argentina. Para un chico de barrio como él, conseguir un sintetizador no era sencillo, pero con el tiempo logró hacerse de algunos equipos básicos y comenzó a experimentar en su habitación grabando maquetas caseras con cintas y probando ritmos electrónicos. Su familia apoyaba su curiosidad artística, aunque al principio lo veían más como un pasatiempo que como una vocación seria. En la secundaria, Ale fue un alumno más bien tranquilo y creativo, y pronto se vinculó con compañeros que compartían su gusto por la música, mientras la mayoría de adolescentes escuchaba rock nacional como Charly García, Fito Páez y Los Abuelos de la Nada. Alejandro sentía una conexión especial con la música pop británica y el synth pop que se difundía a través de MTV y de algunas disqueras especializadas en el centro porteño. Bandas como Depeche Mode, New Order y Pet Shop Boys se convirtieron en sus grandes influencias. En los años 90, mientras trabajaba en distintas actividades para ganarse la vida, también colaboró en bandas menores y se dedicó al aprendizaje autodidacta de la producción musical. Su carácter meticuloso y detallista lo llevó a perfeccionar el manejo de software de edición, algo que lo distinguió de muchos músicos de su generación, que seguían aferrados al formato más tradicional de guitarra, bajo y batería. Alejandro empezaba a perfilarse como un músico diferente, con un pie en la cultura rock argentina, pero otro en un universo sonoro internacional y electrónico. Este trasfondo familiar y social explica mucho de lo que más tarde sería Miranda, un artista criado en un hogar que respetaba la música popular, pero que supo absorber las tendencias globales y darle un sello propio, en un país donde el pop electrónico todavía era visto con cierto recelo.
Juliana Gatas nació el 1 de agosto de 1978 en Buenos Aires, en el seno de una familia de clase media alta, con ascendencia ítalo-argentina. Su padre era un empresario textil, un hombre de carácter fuerte y con una gran vocación de trabajo, muy vinculado a la cultura italiana de su familia. Su madre, en cambio, tenía una personalidad más sensible, cercana al arte y a la vida cultural de la ciudad, lo que acercó a Juliana desde pequeña a la música y al teatro. La familia estaba muy orientada al esfuerzo y al estudio, lo cual le dio a Juliana una base sólida. Desde los primeros años, sus padres apoyaron su inclinación artística y la inscribieron en clases de canto lírico, algo que no era habitual en niñas de su edad. Esa decisión habla de un hogar que valoraba la cultura y estaba dispuesto a invertir en su formación. Creció en el barrio porteño de Villa Devoto, en un entorno residencial que le brindó una infancia tranquila, aunque marcada por una fuerte influencia cultural. Desde pequeña mostró una personalidad abierta, extrovertida y con inclinaciones artísticas, algo que sus padres detectaron temprano y apoyaron de manera constante. A diferencia de Alejandro, que se volcó primero hacia la tecnología musical, Juliana tuvo desde niña un acercamiento directo con el canto y la actuación. Su madre escuchaba baladas románticas, boleros y artistas clásicos de la canción melódica, mientras que su padre tenía una predilección por la música italiana y francesa. Esa diversidad musical generó en ella un oído particular, capaz de apreciar tanto lo popular como lo refinado. Además, desde chiquita disfrutaba de los musicales que pasaban en televisión, lo que la llevó a imitar coreografías y a cantar frente al espejo con una naturalidad sorprendente. En la escuela primaria ya participaba en actos escolares como solista. La disciplina del canto clásico le dio a Juliana una técnica vocal sólida, pero al mismo tiempo la enfrentaba a un dilema. Si bien disfrutaba de esa formación, ella sentía una atracción mayor por lo teatral, lo performático y lo pop. De adolescente comenzó a interesarse también por el teatro musical y por artistas de estética llamativa, como Madonna o Cyndi Lauper, que combinaban lo musical con lo visual. Esa dualidad entre lo académico y lo irreverente sería una de las marcas que luego llevaría a Miranda. Durante su adolescencia en Buenos Aires, vivía un clima cultural vibrante. La movida teatral alternativa crecía, había bares donde se reunían artistas emergentes y comenzaba a surgir un espacio más visible para la diversidad sexual y estética. Juliana, siempre curiosa, se integró a estos circuitos, participó en talleres de teatro, estudió actuación y se vinculó con grupos de artistas que experimentan con el performance, lo visual y lo musical. Este contacto le permitió forjar no solo sus dotes vocales, sino también una identidad escénica fuerte, cargada de dramatismo y humor. Una de las anécdotas que más refleja su espíritu es que incluso en pequeños shows teatrales o musicales en bares, Juliana se presentaba vestida con trajes llamativos y maquillaje recargado, buscando siempre el impacto visual. No quería ser solo una cantante, quería ser un personaje. Esa vocación por el espectáculo, casi como una actriz de cabaret moderno, fue lo que más tarde encajó a la perfección con la propuesta de Alejandro. Ya en los años 90, mientras cursaba en la universidad y continuaba con su formación en canto, Juliana trabajaba en distintos proyectos teatrales y musicales menores. No buscaba ser una estrella del rock, sino una artista integral que pudiera combinar voz, presencia escénica y estética. Su entorno familiar siempre la apoyó, aunque a veces con la incertidumbre propia de tener una hija inclinada hacia el arte en un país inestable económicamente. Sin embargo, Juliana tenía una convicción inquebrantable: quería vivir del escenario. Ese recorrido, desde el canto lírico hasta la escena alternativa porteña, le dio a Juliana un sello único. No solo se trataba de una voz femenina potente para acompañar a Alejandro, sino de un artista con carisma y teatralidad. La química que ambos encontraron años más tarde se explica justamente por estas trayectorias tan distintas pero tan complementarias. Él, obsesivo y electrónico; ella, expresiva y performática. A comienzos de los años 2000, Alejandro Sergi ya era un músico con cierta experiencia en la escena underground porteña. Venía de experimentar con sintetizadores, producciones caseras y colaboraciones menores, pero no había encontrado aún un proyecto sólido. Juliana Gatas estaba volcada en el teatro alternativo y el canto lírico, con presentaciones en bares y pequeñas salas, donde destacaba por su voz y por su estilo performático. El punto de encuentro se dio en el año 2001, en Buenos Aires. Una amiga en común, vinculada al ambiente artístico, le presentó a Juliana a Alejandro en una fiesta. Según ambos han contado, el flechazo artístico fue inmediato. Alejandro quedó fascinado por la voz y la presencia de Juliana, y Juliana encontró en él un músico obsesivo y creativo, con ideas innovadoras para un proyecto que rompería moldes. En esa primera charla ya surgió la idea de hacer algo juntos, aunque todavía no tenían claro qué. La primera vez que ensayaron juntos fue en la casa de Alejandro, en Aedo. Él tenía un set de sintetizadores, computadoras y maquetas de canciones electrónicas que había estado componiendo. Juliana se sentó a cantar
encima de esas bases y la mezcla fue explosiva. La frialdad, precisión y nostalgia en la voz de Alejandro contrastaba con la fuerza dramática y expresiva de Juliana. En ese instante entendieron que tenían algo distinto, un dueto electropop con esencia teatral, casi como un pequeño show dentro de cada canción. Así es, probablemente no lo sabías, pero Alejandro y Juliana sí fueron pareja en los inicios del proyecto. Ellos mismos lo han confirmado en entrevistas. En 2001, mientras daban forma a Miranda, comenzó también una relación amorosa, una mezcla intensa de pareja y dupla creativa, lo que le dio al proyecto una energía particular. Esta etapa romántica fue breve, duró poco más de un año, pero fue clave porque fortaleció la confianza entre ambos y les permitió compartir no solo la música, sino también la construcción de una estética en común. Al principio su relación era muy íntima y casi secreta. Ensayaban juntos, pasaban muchas horas en la casa de Alejandro, compartiendo no solo música, sino también la vida cotidiana. En ese clima de entusiasmo creativo, comenzaron un noviazgo que fue intenso pero breve. Lo que unía a ambos no era únicamente lo romántico, los dos sabían que estaban construyendo algo más grande, un proyecto artístico que los podía trascender. El hecho de ser pareja les dio confianza total, podían mostrarse vulnerables el uno frente al otro, probar letras arriesgadas, jugar con melodías sin miedo al ridículo. Muchas de las primeras canciones de Es Mentira nacieron justamente de esas noches de complicidad donde la línea entre el amor y la música era casi indistinguible. Sin embargo, la intensidad también tuvo su costo. La personalidad perfeccionista de Alejandro contrastaba con la espontaneidad de Juliana y eso generaba tensiones. Hacia mediados de 2002, cuando el proyecto Miranda empezaba a tomar vuelo, decidieron terminar su relación amorosa para proteger la sociedad artística. Fue una decisión madura. Entendieron que la música podía sobrevivir a la ruptura, pero que insistir en lo personal podía arruinarlo todo. Lo notable es que lejos de quebrarlos, esta ruptura los consolidó como dupla creativa. Años después, Juliana recordaba en entrevistas que lo que había entre ellos era más fuerte que una pareja convencional. Alejandro es como mi hermano artístico, alguien con quien comparto un lazo que no se rompe nunca. De hecho, muchas de las canciones de los primeros discos de Miranda llevaban implícita esta tensión entre lo romántico y lo conflictivo. La sensación de deseo, ironía y distancia que se percibe en sus letras tiene mucho que ver con lo que vivieron en su etapa inicial. En 2002 decidieron formalizar el proyecto y darle un nombre. Alejandro propuso Miranda. El nombre del dueto Miranda está inspirado en el apellido del actor argentino Osvaldo Miranda. Fue un actor argentino emblemático del cine, del teatro y de la televisión, conocido por su versatilidad y su gran carisma, capaz de interpretar comedias, dramas, musicales y mucho más. Su figura representaba el glamour y la teatralidad del espectáculo porteño clásico, y justamente eso fue lo que inspiró a Alejandro a escoger su apellido como el nombre de la banda Miranda. Con esa exclamación al final, buscaban transmitir un show lleno de color y de teatralidad, que da un contraste con este sonido electropop, convirtiendo ese nombre en un pequeño guiño al artista, y también como una declaración de espectáculo y presencia escénica que definen tanto a Miranda. Desde el inicio no se quedaron con un simple dueto vocal, planearon un show visual, con vestuario llamativo, maquillaje y dramatización. Era la manera de diferenciarse en una escena argentina dominada por el rock barrial y el pop más tradicional. Muy pronto comenzaron a tocar en bares y teatros pequeños de Buenos Aires, donde generaron un público fiel que quedó cautivado por su propuesta poco común. Ese mismo año lanzaron su primer disco, Es Mentira, de 2002, de manera independiente, producido principalmente por Bruno De Vicenti, un productor argentino especializado en música electrónica y pop alternativo. El álbum se convirtió en un secreto a voces dentro de la movida porteña. Mostraban una mezcla de romance, ironía y electropop que no se había escuchado antes en Argentina. Su grabación fue un proceso muy artesanal y experimental, completamente acorde a los comienzos independientes del dúo. Alejandro Sergi, obsesivo con los detalles sonoros, se encargó de gran parte de la producción, combinando sintetizadores analógicos, cajas de ritmo y grabaciones caseras con voces procesadas y arreglos electrónicos. El objetivo era lograr un sonido moderno, fresco y distintivo, muy diferente a lo que dominaba en la escena argentina a principios de los 2000, donde el rock nacional seguía siendo dominante y el pop electrónico era todavía marginal. Juliana aportó la voz
femenina, que completaba el contraste con el falsete de Alejandro. Durante la grabación, su trabajo no se limitó solo a cantar. Juliana ayudaba a definir la interpretación de las canciones, la melodía y la dinámica de los estribillos. La interacción entre ambos fue clave y muchas veces improvisaban frases o efectos vocales que luego incorporaban a las pistas finales. El estudio era modesto. De hecho, no era un estudio tal cual, era el departamento de Alejandro, que tenía un equipo muy rudimentario. No contaban con grandes equipos ni productores de renombre, y buena parte de la mezcla se hizo con software digital emergente de la época, lo que les permitió experimentar sin límites. El disco incluía canciones como Bailarina, Imán, Yo te diré y Cara dura, que mostraban un pop electrónico con letras románticas, irónicas y cargadas de humor. La estética de Miranda ya estaba presente, la combinación de la melodía pegadiza, sintetizadores brillantes y una teatralidad en la voz y la interpretación. Aunque el lanzamiento fue independiente, con distribución inicial limitada a Buenos Aires, el álbum empezó a generar rápidamente interés en la escena underground, especialmente entre jóvenes que buscaban algo distinto del rock o del pop comercial tradicional. En cuanto al éxito, Es Mentira no fue un hit masivo desde el primer día. Su impacto fue más bien progresivo y orgánico. Se convirtió en un disco de culto dentro de la movida electrónica y LGBT de la capital argentina, y algunas canciones empezaron a sonar en radios alternativas y en boliches de música electrónica. Para quien no lo sepa, un boliche es un antro en Argentina o discoteca. Lo más importante es que Es Mentira estableció la identidad sonora de Miranda, un electropop con letras irónicas y románticas, voces contrastantes con letras irónicas y románticas, y una estética visual que incluía vestuario teatral y maquillaje exagerado en las presentaciones en vivo. Era un proyecto independiente, pero su frescura y originalidad hicieron que tanto público como críticos comenzaran a ver a Miranda como algo distinto, algo que no encajaba en los moldes existentes, y que precisamente por eso empezaba a generar un seguimiento fiel. Alejandro y Juliana han contado en varias entrevistas que se la pasaban ensayando durante horas para grabar su primer álbum. Utilizaban todo lo que tenían a la mano, micrófonos caseros, cajas de ritmo, instrumentos, y que todas las voces extras de ese álbum son voces hechas por Juliana. Esto le dio al disco un carácter fresco y casi artesanal. Además, Ale Sergi, o Serchi, no sé cómo se pronuncie, contó que todo este álbum fue grabado con una PC vieja, y que un día mientras estaban grabando sin querer le entró un virus a esta computadora, lo que hizo que se dañara gran parte del proyecto. Así que en vez de intentar reparar todo eso y eliminar el virus, lo que decidió fue simplemente resetear el PC y comenzar de nuevo. Así que el primer álbum realmente lo grabaron 2 veces. Después del lanzamiento de Es Mentira en 2002, Miranda empezó a generar un seguimiento fiel en la escena under de Buenos Aires, pero el verdadero despegue llegaría con su segundo disco, Sin Restricciones, publicado en 2004. A diferencia de su primer álbum, que fue grabado de manera independiente y con un enfoque experimental, Sin Restricciones contó con una producción más profesional a cargo de Eduardo Schmidt y Pablo Romero de la banda Árbol, lo que permitió un sonido más pulido y accesible al público masivo. Este disco incluía canciones que se convertirían en himnos del pop argentino, como Don, Yo te diré y Navidad, mezclando sintetizadores, melodías pegadizas y letras románticas con ironía, pero con un acabado mucho más radiofónico que Es Mentira. El álbum fue un éxito inmediato, las canciones comenzaron a sonar en radios, los shows se llenaron y la banda consiguió consolidar su estética de espectáculo, maquillaje llamativo, vestuarios coloridos y teatralidad escénica. Este disco también marcó un momento clave en la carrera de Miranda, porque atrajo la atención de figuras influyentes de la música en Argentina, incluyendo a Gustavo Cerati, quien reconoció públicamente el talento del dúo y los apoyó en presentaciones conjuntas. Miranda pasó de ser un proyecto independiente y de culto a convertirse en un fenómeno de pop electrónico nacional, con proyección internacional, sentando las bases para su popularidad en toda Latinoamérica. Cada canción llevaba implícita la dualidad de voces entre Alejandro y Juliana, donde el falsete masculino contrastaba con la voz potente y expresiva de Juliana, creando un sonido único en la escena argentina. El impacto de Sin Restricciones fue inmediato, las canciones empezaron a sonar en radios convencionales y la banda comenzó a consolidar su estética de espectáculo, vestuarios coloridos, maquillaje exagerado y teatralidad sobre el escenario. Con este álbum no solo afianzó su popularidad en Argentina, sino que también empezó a proyectarse internacionalmente, especialmente en México y Chile. La banda pasó de ser un proyecto independiente de culto a convertirse en un fenómeno del pop latinoamericano, consolidando las bases para giras grandes y posteriores discos con más aún ambición y colaboraciones.
La relación de Miranda con Gustavo Cerati es uno de los hitos más importantes de su carrera, porque representó el respaldo artístico que legitimó su propuesta en una escena que inicialmente los miraba con cierto recelo. Aquí les va la historia de cómo Miranda conoció a Gustavo Cerati y cómo lograron tener una gran hermandad. Según cuentan Ale y Juliana, a Gustavo lo conocieron en una peluquería. Sí, no me escuchaste mal, en una peluquería. Creo que es el lugar menos pensado en donde te encontrarías una figura como Gustavo Cerati. Pero sí, lo conocieron en una peluquería de su amigo. Así que simplemente comenzaron a conversar y Ale le mostró un demo a Cerati de Miranda. Al parecer Gustavo quedó impresionado por la frescura que tenía este demo, ya que en esa época el pop electrónico era completamente nuevo. Además le gustó mucho la manera en la que se vestían y actuaban frente a cámara, así que a partir de ahí se interesó mucho en el proyecto y comenzaron a ser amigos. Gustavo los empezó a invitar a sus shows y además siempre los aconsejaba sobre qué hacer con el proyecto. Les dio consejos tanto de producción como de composición. De hecho, en varias entrevistas que le hacían a Gustavo, él contaba que admiraba mucho a Miranda. Esto le dio validación ante el público. Ale y Juliana han contado que no solo admiraban a Gustavo como músico, sino como persona, ya que era muy cálido y muy cercano a ellos. Esa pequeña historia de cómo lo conocieron en una peluquería se volvió casi legendaria y representa cómo una simple casualidad puede impulsar una carrera. Después del éxito de Sin Restricciones de 2004, el álbum mostraba un pop electrónico fresco, con melodías pegadizas y teatralidad, pero en una Argentina todavía dominada por el rock más tradicional, la propuesta de Miranda era visto por algunos sectores como frívola o artificial, algo que contrastaba con la seriedad de la escena rockera. Fue entonces cuando Gustavo Cerati, ícono del rock argentino y líder de Soda Stereo, expresó públicamente su admiración por el dúo, reconoció la calidad de sus composiciones, la creatividad en la producción y la originalidad en su estética, algo que para Miranda significaba mucho más que un elogio, era la validación de un referente del rock latinoamericano. El vínculo con Cerati no solo quedó en palabras. Durante esos años hubo presentaciones conjuntas y colaboraciones en vivo que quedaron en la memoria del público. Cerati incluso participó en algunos shows especiales, acompañando al dúo en el escenario, lo que generó un impacto enorme. Un ícono del rock argentino compartiendo escena con un proyecto de pop electrónico que hasta entonces era considerado marginal por la crítica conservadora. Alejandro y Juliana han contado en entrevistas que Cerati fue un mentor silencioso, los aconsejaba sobre producción, arreglos y cómo enfrentar la industria sin perder autenticidad. Su apoyo les abrió la puerta en medios y radios, que antes eran más difíciles de conquistar, y también les dio la confianza de que podían experimentar sin miedo en sus siguientes discos. La relación con Gustavo Cerati fue más que una amistad o una colaboración puntual, fue un respaldo artístico fundamental que ayudó a Miranda a superar prejuicios de la crítica, consolidarse en la escena argentina y proyectarse internacionalmente. Además, reflejó un encuentro entre dos mundos, el rock sofisticado de Cerati y el pop teatral electrónico de Alejandro y Juliana, demostrando que la música podía unir estilos y generaciones distintas. Después del despegue que supuso Sin Restricciones y el apoyo de Gustavo Cerati, Miranda entró en una etapa de consolidación y expansión internacional. Entre 2005 y 2007, el dúo trabajó en giras extensas por Argentina, Chile, México y otros países de Latinoamérica, llevando su espectáculo teatral y glamoroso a grandes escenarios. Los shows se comenzaron a llenar, teatros como el Gran Rex en Buenos Aires, y su público se expandió más allá de la escena under y la comunidad LGBT, convirtiéndose en un fenómeno pop masivo. Durante esta etapa, Alejandro y Juliana también se enfocaron en su tercer álbum, El Disco de Tu Corazón, de 2007. Este disco mostró un sonido más maduro, manteniendo la base electrónica y teatral de la banda, pero con arreglos más elaborados y canciones pesadas para la radio y el público masivo. Incluía temas como Prisionero y Perfecta, que se convirtieron en éxitos importantes en México y Argentina. La producción reflejaba la experiencia que habían ganado en estudios y giras, y consolidaba su estilo único de electropop con teatralidad en escena. En paralelo, la relación con Gustavo Cerati seguía influyendo en ellos, no solo en la confianza para experimentar en el estudio, sino también en la manera de proyectar su imagen en los medios y manejar la industria musical. Las críticas, que al principio los veían como un proyecto frívolo, comenzaron a reconocer la seriedad detrás de su trabajo creativo, y la banda empezó a recibir premios y nominaciones que reforzaban su estatus en la música argentina. Hacia 2009, Miranda publicó Miranda es Imposible, donde continuaron experimentando con electropop
y letras románticas e irónicas. En este disco apareció Tu misterioso alguien, que si bien no fue su mayor hit en la época, se convertiría años después en una de sus canciones más icónicas, gracias al resurgimiento viral en 2025. Durante estos años la banda siguió girando y consolidando su propuesta visual y teatral, manteniendo una estética colorida y glam, con vestuario y maquillaje llamativos que los diferenciaba de cualquier otro grupo pop latino. Tras Miranda es imposible de 2009, la banda entró en un periodo de experimentación y consolidación internacional, especialmente en México y Chile, donde ya tenían un público muy sólido. Durante esta etapa, Alejandro y Juliana comenzaron a trabajar con productores internacionales y colaboraron con distintos artistas del pop y la música electrónica, buscando ampliar su sonido sin perder la esencia teatral y romántica que los definía. En 2011 lanzaron Magistral, un disco más maduro que incluía colaboraciones con productores y músicos reconocidos. Las canciones mantenían el electropop y las letras irónicas, pero se notaba un pulido mayor en la producción. Ritmo y Presión y Enamorada se destacaron como sencillos que reforzaban su presencia en radios y plataformas digitales emergentes. En paralelo, Miranda continuó con giras extensas por Latinoamérica, participando en festivales importantes y consolidando su imagen como uno de los dúos más icónicos del pop electrónico argentino. Entre 2013 y 2015, el dúo lanzó Safari de 2014 y varios sencillos donde experimentaron con ritmos más urbanos y fusiones de electrónica con pop latino. Su estética visual siguió siendo un sello distintivo, maquillaje llamativo, vestuarios coloridos y teatralidad en cada presentación. Fue también un momento de madurez artística, donde Alejandro y Juliana reforzaron su química profesional, manteniendo la dupla creativa aunque su relación romántica inicial ya no existiera. En los años siguientes, Miranda continuó con giras, festivales y colaboraciones, consolidándose en la escena latina y adaptándose a los cambios de la industria musical, incluyendo la transición a plataformas digitales y el auge de YouTube y redes sociales. Sus clásicos de los primeros discos siguieron ganando popularidad y la banda se mantuvo relevante gracias a su estilo único y su capacidad de reinventarse sin perder la esencia del electropop teatral, aunque ya no tenían el mismo éxito que con su segundo y tercer álbum. En 2025, varios medios y redes sociales comenzaron a viralizar un clip antiguo de Miranda, interpretando Tu misterioso alguien en vivo, de esos que habían quedado grabados en televisión o presentaciones especiales, específicamente en la voz argentina. Lo que llamó la atención fue la energía intacta del dúo, la química entre Alejandro y Juliana y la teatralidad que siempre los caracterizó, maquillaje llamativo, vestuario colorido y un performance lleno de dramatismo y humor pop. El público, especialmente las nuevas generaciones, redescubrió la canción con entusiasmo. Las visitas de YouTube y TikTok se dispararon y los streams de la canción en plataformas como Spotify y Apple Music alcanzaron cifras históricas para un tema que había sido relativamente secundario en su momento. La banda aprovechó esta ola de popularidad para revivir su estética clásica en redes sociales, compartir material de sus conciertos antiguos y reforzar la conexión con fans antiguos y nuevos. Lo más interesante es que este resurgimiento no dependió de una nueva versión ni de un remix, era la interpretación original de Alejandro y Juliana, con la frescura y teatralidad que siempre los definió, mostrando cómo su música y performance han envejecido de manera admirable, manteniendo relevancia más de 2 décadas después de su creación. Este fenómeno reafirmó que Miranda sigue siendo un referente electropop argentino y que su estilo único puede conectar con públicos contemporáneos, demostrando la atemporalidad de su propuesta artística. La frase "es la guitarra de Lolo" se convirtió en un símbolo de identidad de Miranda y fue un elemento distintivo en Don. En 2022, Miranda lanzó una nueva versión de Don junto al artista Catriel. En esta versión, la icónica frase "es la guitarra de Lolo" fue eliminada y reemplazada por un solo de guitarra interpretado por Catriel. Este cambio generó especulaciones sobre un posible conflicto con Lolo Fuentes, el guitarrista original de la banda. Su eliminación ha generado reacciones mixtas entre los fans. Algunos sienten que es una forma de borrar parte de la historia de la banda, mientras que otros consideran que es una evolución natural del grupo. Leandro Lolo Fuentes fue uno de los miembros fundadores de Miranda, desempeñándose como guitarrista desde los inicios del dúo en 2001. Su contribución
producción fue clave en los primeros discos, incluyendo Es Mentira y Sin Restricciones, donde su estilo de guitarra complementaba los sintetizadores de Alejandro Sergi y la voz de Juliana Gatas. Con el paso de los años surgieron diferencias internas entre Lolo y los otros miembros, en partes relacionadas con la dirección creativa de la banda, la distribución de ganancias y la gestión del grupo. Lolo ha mencionado en entrevistas que experimentó un ambiente de hostilidad y desgaste personal, lo que lo llevó a tomar la difícil decisión de separarse del proyecto en 2014. Tras su salida, Lolo se desvinculó de la banda en lo creativo. También buscó reclamar lo que consideraba justo por su participación durante los años en Miranda. Esto derivó en una demanda legal contra Alejandro Sergi y Juliana Gatas, centrada en aspectos económicos y derechos sobre su contribución a la banda y las canciones que ayudó a componer y ejecutar, aunque los detalles completos del proceso no se han hecho públicos. La disputa refleja la complejidad de mezclar relaciones personales, trabajo creativo y negocio musical, algo común en bandas que atraviesan el éxito. La salida de Lolo y la demanda generaron un impacto en la percepción pública de Miranda. Muchos fans se preguntaron por qué la banda había eliminado referencias a él, como la icónica frase "es la guitarra de Lolo" en la canción Don. La omisión de esa frase en nuevas versiones y presentaciones se interpretó como distanciamiento del pasado y de los miembros originales, aunque la banda nunca dio declaraciones oficiales sobre la decisión. Esta situación evidenció que además del éxito musical, las tensiones internas pueden marcar la trayectoria de un grupo y alterar su historia frente al público. Después de su salida y el conflicto legal, Lolo Fuentes emprendió su carrera como solista, lanzando proyectos propios y explorando nuevas facetas artísticas. Aún así, su tiempo en Miranda quedó registrado como parte fundamental del sonido y la identidad de los primeros discos de la banda, mientras que la polémica con la demanda y la eliminación de su nombre en ciertas referencias sigue siendo un capítulo notable en la historia de Miranda. Miranda continúa siendo una de las bandas más influyentes de la escena pop latinoamericana. En 2025, el dúo argentino, compuesto por Alejandro Sergi y Juliana Gatas, ha lanzado su 10º álbum de estudio, Nuevo Hotel Miranda, el 9 de mayo de 2025. Este disco sigue la línea de su predecesor, Hotel Miranda, y presenta una colección de canciones inéditas con colaboraciones de artistas como Tini, Fito Páez, Vicentico, Nicki Nicole, Leo Rizzi, Conociendo Rusia, Young Sister, Ana Mena, Kenia Oz y Abraham Mateo. Para promocionar este nuevo material, Miranda ha emprendido una gira internacional denominada Nuevo Hotel Miranda Tour 2025. La banda ha visitado países como Bolivia, España y México, ofreciendo conciertos en ciudades como Cochabamba, La Paz, Madrid, Barcelona, Alicante, Copenhague, Berlín, Acapulco y Mérida. En Argentina han programado presentaciones en Rosario, Paraná, Córdoba y Buenos Aires, con entradas agotadas en algunas de estas localidades. En cuanto a su estilo musical, Miranda sigue fusionando el pop electrónico con influencias de géneros como el rock, la balada y el reggaetón. El álbum Nuevo Hotel Miranda incluye temas como Siempre que lo beso con Kenia Oz, Como Amigos con Ana Mena, Por ese hombre con Abraham Mateo y Hace rato con Nicki Nicole, que han sido bien recibidos por la crítica y el público. Miranda es un claro ejemplo de cómo la originalidad, la persistencia y la conexión con el público pueden sostener una carrera musical a lo largo de más de 2 décadas. Desde sus inicios en Buenos Aires con Alejandro Sergi y Juliana Gatas, la banda logró transformar un proyecto independiente en un fenómeno del pop electrónico latinoamericano. Su sonido único, la combinación de teatralidad, sintetizadores y voces contrastantes, así como su estética colorida y extravagante, los diferenció de otras propuestas de la época y los convirtió en referentes de un estilo que sigue vigente. A lo largo de su trayectoria, Miranda enfrentó desafíos internos y externos, las tensiones con Lolo Fuentes, la salida de miembros, la adaptación a los cambios de la industria musical y la constante necesidad de reinventarse. Sin embargo, supieron superar estos obstáculos, contando incluso con el respaldo de íconos como Gustavo Cerati y el apoyo de sus fans, que los acompañaron en cada etapa. Hoy, con su 10º álbum, Nuevo Hotel Miranda, y una gira internacional que reafirma su vigencia, el dúo sigue demostrando que la música puede trascender generaciones. La viralización de clásicos como Tu misterioso alguien y la innovación constante en colaboraciones reflejan que Miranda no solo es historia del pop argentino, sino también un referente atemporal y adaptable, capaz de sorprender y emocionar tanto a quienes lo conocieron desde sus primeros discos como a nuevas audiencias.
Y bueno, espero les haya gustado el video del día de hoy. A mí desde chico me ha gustado Miranda, pero les había perdido la pista hace mucho. Y gracias al clip viral que se hizo gracias a la voz, hizo que retomara un poco lo que conocía de Miranda. Volví a escucharlos y recordar que hacen muy buena música. Pero bueno, recuerda ser todo lo youtuber genérico, darle like, compartir, suscribirte y comentar qué otro artista o banda les gustaría ver en este canal. No olvides seguirme en mis redes sociales como @don_pendejo, pendejo con X no es ninguna grosería. También puedes escuchar mi música en todas las plataformas de streaming con el mismo nombre, de hecho te lo dejo en la descripción todos estos datos. Y puedes seguir las redes de Leyendas Musicales como @leyendas_musicales. Recuerda, todo esto te lo dejo en la descripción. Y nada, nos vemos el próximo viernes.